Bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer otro video, porque pensando que podía dañarse el anterior, ¿no? Tenemos problemas ya con estos aparatos. Acá nos hablan de límites de funciones trigonométricas y nos hablan de dos propiedades. ¿Qué nos dicen? Pues sean f y g dos funciones en la cercanía del número a, salvo en a. Si existen el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x, entonces como el límite cuando x tiende a de f de x es menor o igual, como f de x es menor que g de x, entonces el límite cuando x tiende a de f de x va a ser menor que el límite cuando x tiende a de g de x. Eso nos dice, ¿verdad? F de x es menor que g de x, entonces el límite de f de x va a ser menor o igual que el límite de g de x. Eso es lo que nos dice. Podemos verlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a verlo ahí. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Supóngase, f de x es x, ¿no? Si f de x es igual a x y g de x es igual a 5x, por ejemplo, ¿no? 5x. Entonces nos dicen límite. Calcule los siguientes límites. Límite cuando x tiende a 1 de x y límite cuando x tiende a 1 de 5x, entonces acá va a ser 1 y aquí va a ser 5. Como esta función es menor que esta, el límite de esta es menor que el límite de esta. Eso es lo que dice esta propiedad. Bueno, ahora la otra propiedad, bueno, otro teorema o otra propiedad, nos dicen que si tenemos tres funciones, g de x, f de x y h de x, tal que g de x es menor que f de x y a su vez f de x es menor que h de x en la cercanía de un número a, salvo en a. Existen los tres límites de las funciones y nos dicen que el límite de cuando x tiende a de g de x es igual al límite cuando x tiende a de h de x, entonces el límite de la función que está al centro es igual al límite de h de x o de g de x, porque esos son iguales, ¿no? ¿Verdad? De g de x o de h de x. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Tenemos tres funciones, por ejemplo, x, f de, bueno, g de x es igual a g de x es igual a x, f de x es igual a 2x, digamos, y h de x es igual a 3x. No, pero estas dos, eso es lo que nos dicen 3, que esta es menor que esta, ¿no? No sería ese el ejemplo. Supóngase que esta no sabemos quién es esta función mejor, ¿verdad? No sabemos cuáles son las funciones, pero que sí se cumple lo que nos están diciendo, ¿no? No sabemos cuáles son las funciones, pero que sí se cumple la relación esta, ¿no? Que la primera es menor que la segunda y la segunda a su vez es menor que la tercera y que el límite de este es igual al límite de este, entonces el límite de esta va a ser igual al límite de estas dos, de cualquiera de ellas, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces acá nos dicen que evaluemos este límite, con esta propiedad lo vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a apartar un poquito esto. ¿Qué nos están diciendo acá? Menos 1 es menor o igual que seno de c. Bueno, ahí prácticamente no están resolviendo el problema, ¿no? Supóngase que nosotros sabemos que esta función está definida entre menos 1 es menor que seno de 1 sobre x y a su vez esto es menor que 1, es decir que la función seno siempre está definida entre 1 y menos 1 para x, ¿no? Si multiplicamos por x ambos lados, aquí nos quedaría menos x menor que seno. Multiplicamos los tres lados, ¿no? X seno de 1 sobre x menor que x por 1x. Ajá. Eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Valor absoluto de x incluso, ¿no? En cada
a los tres lados, es decir, que si la tomamos positiva no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Ahora, si tomamos el límite, en cada caso, cuando x tiende a 0, ¿no? De esto, límite, cuando x tiende a 0, de menos x, límite, cuando x tiende a 0, de x por seno de 1 sobre x, y el límite cuando x tiende a 0 de x, o valor absoluto de x en cada caso, ¿no? No sé si han estado viendo lo que hemos estado haciendo acá. Vamos a repetir. Estamos siguiendo prácticamente la idea que nos están dando aquí, ¿no? Nos dicen que encontremos este límite. Entonces, nosotros sabemos que la función seno está definida entre menos 1 y 1 para x. Entonces, si multiplicamos por x a los tres lados, aquí ya tendríamos esta función que es la que nos dicen que encontremos el límite, ¿no? Entonces nos quedaría que menos x, suponiendo que multiplicamos por valor absoluto de x, pero por este menos aquí quedaría menos x. Y esto multiplicamos por x mayor que 0, ¿no? El sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces, si tomamos los tres límites de las funciones, nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 0 de menos x, eso lo podemos encontrar, ¿no? Lo podemos encontrar. Si x tiende a 0, esto va a ser 0, este límite. Y este también va a ser 0, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 es 0. Entonces, como el límite este es igual a este límite, según lo que nos dice esta propiedad, entonces el límite de esta función es este mismo límite, o este mismo, ¿no? Entonces, podríamos decir acá siempre lo mismo, ¿no? Menor y menor. Entonces este límite es 0, entonces nos va a quedar que 0 es menor que el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 entre x menor que 0. Entonces para que esto esté entre 0 y 0, solo que esto sea 0. Ese límite es 0, entonces límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x es 0. Ahí está.